Hoy voy a responder a las preguntas sobre la lectura de Salvador Dalí, la novela de su vida. Pregunta número 1. ¿Qué acababa de pasar en la vida personal de Dalí cuando entró a la Escuela de Bellas Artes? Lo que acababa de suceder cuando Salvador Dalí entró a la Escuela de Bellas Artes era que su mamá, doña Felipa, había muerto. Número 2. ¿A quiénes conoció Dalí en la residencia de estudiantes y quién eran estas personas? Bueno, Salvador Dalí conoció varias personas importantes en el mundo de las artes. Entre ellos, algunos que eran estudiantes en aquella época, era Federico García Lorca, que fue un poeta y dramaturgo famoso, y también a Luis Buñuel, que fue un cinematógrafo famoso. Pregunta número 3. ¿Qué pensaron los otros estudiantes de Dalí y por qué? Bueno, pensaron que era sumamente gracioso, todos se reían de él, porque Dalí, cuando llegó a la escuela, usaba pelo largo y también unas patillas bien largas, y eso en esa época no estaba de moda. Eso era algo que los otros estudiantes no utilizaban, la gente no vestía así, ni tampoco usaban su pelo de esa manera. Pregunta número 4. ¿Cómo era el ambiente social e intelectual de la residencia de estudiantes? Era un ambiente bien alegre, eran todos jóvenes, bromeaban mucho entre ellos y también disfrutaban de muchas discusiones sobre el arte, la escritura, literatura, etc. Pregunta número 5. ¿Por qué fue expulsado de San Fernando por primera vez? Dalí fue expulsado de San Fernando por primera vez porque participó en una huelga o en una protesta en contra de uno de los profesores de su escuela. Pregunta número 6. ¿Cómo había cambiado Dalí cuando regresó a su casa después de esa primera expulsión? Había cambiado mucho físicamente, porque cuando llegó a su casa, llegó con el pelo corto, recortado, a la moda de esa época, y también estaba utilizando trajes como todos los demás estudiantes. No parecía el mismo Dalí que había salido de su casa para ir allá. De hecho, su padre comentó que había evolucionado intelectualmente. Pregunta número 7. ¿Cómo se presentó Dalí a los exámenes finales? Cuando se presentan los exámenes finales, Dalí llegó vestido con una chaqueta de cuadros inmensos y de muchos colores. Y también tenía una gardenia gigante en el ojal de su chaqueta. Y por último, la pregunta número 8. ¿Qué hizo Dalí que provocó su expulsión definitiva de la Escuela de Bellas Artes? Bueno, lo que hizo fue que cuando él llegó a tomar sus exámenes finales, él tenía que agarrar unas bolas y en esas bolas estaban las preguntas que él tenía que discutir o explicar. Él se rehusó a hacer eso. Él dijo que él no iba a hacer eso y la razón por la cual él no iba a hacer eso era porque los profesores de él eran todos unos ineptos. Si esa es la palabra que él, incompetente es la palabra que él usó, que todos los profesores de él eran unos incompetentes y por ende ellos no podían juzgarlo a él ni darle nota o crédito por lo que él iba a contestar. Así que él se iba a retirar y él no iba a tomar ningún examen. Y ahí fue que quedó expulsado definitivamente de la escuela. Yo no creo que lo expulsaron, yo creo que él mismo se retiró, porque si él entró y dijo que él no iba a tomar el examen final, pues es obvio que Salvador Dalí se expulsó a él mismo. Pero
La lectura dice que ellos terminaron, que él se retiró y la pregunta dice que por qué lo expulsaron definitivamente. No sé si más adelante él trató de regresar a la escuela, lo cual yo dudo mucho. Y esas son mis respuestas a las 8 preguntas sobre la lectura de Salvador Dalí. Gracias.